Bienvenida a Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Les invito para que tenga a la mano ya su Biblia, un bolígrafo y un cuaderno de notas. Vamos a escribir algunos versículos en esta noche para ampliar y profundizar un poco el tema de la fe. Hoy vamos a ver el tema titulado Características de la fe verdadera. Características de la fe verdadera, y le invito para que abra su Biblia en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, en los versos del 20 al 26. Santiago, capítulo 2, los versos del 20 al 26. Y esta es la segunda parte del estudio que comencé la semana pasada. Vimos las características de la fe falsa. Hoy vamos a concentrarnos en las características de la fe bíblica, la fe verdadera, la fe auténtica, la fe que Cristo nos da. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias porque tú nos has dado esta fe y esa confianza que tenemos en ti el día de hoy. Rogamos que tu Espíritu, Señor, habla a nuestras vidas a través de tu palabra, y personas o invitados, amigos o familiares que aún no conocen y no han experimentado esta fe que proviene de ti, hoy, Señor, puedan recibir la fe y la salvación que hay solamente en Cristo Jesús. Bendícenos y dirígenos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces en Santiago capítulo 2, en los versos del 20 al 26, dice así: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones porque a veces algunas personas o algunos creyentes han confundido, y aparentemente hay una contradicción entre lo que enseña Pablo acerca de que la salvación es por la fe sin obras, ¿verdad? Y aquí Santiago dice que la fe más las obras, ¿verdad?, son evidencia de una fe viva, que es lo que vamos a aclarar. Así es que la fe verdadera es una fe bíblica, es una fe que nos da Dios, y esta fe resulta en un cambio de vida. Todo lo contrario a una fe solamente de palabras, ¿verdad? Una fe falsa, una fe que no es genuina, una fe que inclusive una persona puede ser muy religiosa y decir que tiene fe en la fe, pero no hay frutos en su vida. Entonces, es lo que Santiago aquí está argumentando sobre cómo es posible que haya gente que se congregue o que se diga cristiana, ¿verdad?, y dice tener fe, pero su vida es completamente todo lo contrario a lo que marca la Escritura y lo que enseña el Señor Jesucristo. Entonces, aquí Santiago está ubicando a la gente, a los creyentes, para que entiendan: tu fe, si tu fe es falsa, pues no vas a dar buen fruto, ¿verdad? Aunque seas una persona muy religiosa o supersticiosa, no es fe en la fe, es fe en Cristo Jesús. Y también él va aclarando que efectivamente, si tú dices tener una fe verdadera, se va a evidenciar, ¿verdad?, se va a mostrar en tus buenas obras, obras de justicia, obras rectas. Ahora, ¿cuándo comienza esta fe verdadera? Bueno, en Santiago capítulo 1, en el verso 18, Santiago 1:18, dice aquí: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer, o sea, habla del nuevo nacimiento espiritual. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, por la Escritura, por la Biblia, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿quién tiene esta fe? Bueno, la fe es algo que Dios nos da, ¿verdad? Esa confianza que Dios nos da en Él, que viene a través de la palabra de verdad, o sea, de enseñar la Escritura, lo que dice la Biblia, y también en Primera de Pedro, para ampliar este punto acerca de que esta fe está basada en Santiago 1:21, está basada en la Biblia, la fe bíblica, la fe verdadera. Dice Santiago 1:21: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada.
O sea, la Escritura, lo que enseñaron los hombres de Dios. Y dice aquí la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que salva? Lo que da vida eterna a la persona, la palabra implantada, sembrada, ¿verdad?, en el corazón. Ahora vamos a ampliar un poquito esto de la palabra implantada que trae salvación. Y en la siguiente carta, que es la primera carta de Pedro, por favor, capítulo 1, en los versos del 23 al 25, primera de Pedro 1, del 23 al 25, dice aquí el apóstol Pedro, siendo renacidos, o sea, habla del nuevo nacimiento, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, el nuevo nacimiento no lo da ningún hombre, ¿verdad?, ni ninguna religión, el nuevo nacimiento, dice aquí, sino de esta simiente o semilla incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que la fe verdadera está basada en la palabra de Dios, esa palabra que ha sido implantada. ¿Y cuál es esa palabra? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios, que consisten en que a pesar de que somos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para Él tener una vida perfecta que nosotros no pudimos haber cumplido, para morir en la cruz, derramar su sangre preciosa y resucitar, y ese es el Evangelio, son las buenas nuevas, a través de la cual, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra, Dios nos da la salvación, la vida eterna. Este es el Evangelio, la palabra que ha sido implantada o sembrada, ¿verdad? De tal manera que, ¿qué es lo que da la salvación? Cristo. ¿Y cuál es el medio? La fe. El medio es la fe, y quien da la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ampliar un poquito más este texto también. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Entonces, la vida eterna o la salvación es un regalo que Dios nos da por su gracia, y recibimos esta salvación a través de la fe. La fe es el medio. Juan 5:24, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿verdad?, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien cree en el Padre, quien cree en el Hijo, ¿verdad?, tiene vida eterna. Vamos a buscar ahora en la carta de Pablo a los Efesios, un texto muy conocido, Efesios 2:8, en donde afirma aquí precisamente cómo es que la salvación la recibimos. Efesios 2:8, porque por gracia, o sea, por el amor gratuito, por la misericordia de Dios, por gracia sois salvos, ya tenemos la salvación por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo que vamos a ver hoy en el versículo 10, que lo amplía Santiago, dice, porque somos hechura suya, ¿verdad?, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando somos salvos, la evidencia es que se va a manifestar en buenas obras, en un carácter diferente, en acciones distintas, en una forma renovada de pensar, como piensa Cristo. Y dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, estamos hablando de la verdadera fe que salva, es la fe que está depositada en Cristo Jesús. Cristo es quien salva, y a través de la fe. Entonces, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, en Cristo Jesús. Bueno, ahora esta fe salvadora, ¿verdad?, afecta todos los aspectos de la personalidad del hombre, es decir, que la fe, por ejemplo, la fe muerta, de la que hablamos la semana pasada, pues solamente toca el intelecto, la mente. Y hay gente que dice, pues sí, yo creo en Cristo, pero no hay una evidencia.
cree mentalmente o intelectualmente, pero nunca le ha rendido su voluntad o su corazón a Cristo, que es muy diferente. Alguien puede tener solamente a ser afectado por la fe en sus emociones, emocionalmente, momentáneamente, ¿verdad? Recibe la palabra con gozo, entre comillas, pero en el momento de las pruebas se retira. Fue una fe emocional como la que tienen también los demonios. Los demonios tienen una fe mental, saben que existe Dios y tiemblan, o sea, emocionalmente, ¿verdad? Tienen temor de Dios, pero no obedecen a Dios. Entonces, como también lo dice Santiago, ¿verdad? Que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero ¿de qué les sirve? Así es que, pero el otro aspecto que la fe debe de abarcar es que si yo creo en Dios, creo en Cristo, voy a rendir mi voluntad a Cristo, ¿verdad? Entonces, voy a entender la verdad, mi corazón va a desear la verdad de Dios, y mi voluntad va a actuar por fe en base a lo que Dios dice en sus promesas o en sus mandamientos. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver ahora acerca de Abraham. Abraham, dice Santiago 2, versos 21 al 23. Santiago 2, versos 21 al 23, pregunta, y es una pregunta, diríamos, retórica, pregunta Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a decir que no y sí. Está preguntando, ¿cuándo fue realmente justificado Abraham? Abraham fue justificado años antes de que él ofreció a su hijo Isaac. Entonces, delante de Dios, como vamos a ver a continuación, Abraham fue justificado antes. Cuando Dios le hizo esta promesa en Génesis 15, se busca por favor, Génesis 15, versículos 5 y 6, Dios le habló a Abraham y le da esta promesa. Juan 15, 5 y 6, dice que Jehová llevó fuera a Abraham en la noche, estaba en el desierto y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Por eso Abraham es el padre de la nación de Israel y también ahora de los creyentes, de los que hemos creído en Cristo Jesús. Verso 6, y creyó a Jehová. Abraham le creyó al Señor esta promesa y observe, y le fue contado por justicia. Entonces, en este momento, Abraham fue justificado. Aquí Abraham todavía no tenía hijos, ¿verdad? Pero a partir de ese momento, él ya fue salvo delante de Dios. Entonces, por eso es la pregunta, ¿no fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac? Por un lado, no, ¿verdad? Porque años antes él fue justificado. ¿Cuándo entonces sí fue justificado Abraham? Ahora, más bien, su justificación, su salvación se evidenció cuando él ofreció a Isaac en sacrificio, como se lo había pedido o mandado el Señor. Ante los ojos de los hombres, la gente vio que evidentemente ahora Abraham tenía esta nueva fe. Entonces, en ese sentido, se evidenció su justificación. No que haya sido justificado en ese momento, sino que delante de los hombres ellos pudieron percatarse de su obediencia. Entonces, regresamos a Santiago 2, por favor. Santiago capítulo 2, en el versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, lo que vimos en Génesis 15, 6, 5 y 6, y le fue contado por justicia. Aquí mismo Santiago está dando la respuesta, o sea, delante de Dios, él fue por fe justificado antes. Y posteriormente, cuando él fue obediente, entonces él evidenció con sus obras, con sus frutos, con su obediencia, que tenía una fe viva, ¿verdad? Fue justificado. Ahora, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos declarados justos? Por la fe. Por la fe, por esa fe viva. Romanos, por favor, capítulo 5. Pablo aquí también amplía este asunto de la justificación. Y vamos a ver qué es la justificación. Ahorita daremos una definición breve, sencilla, espero que entendible. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice entonces aquí el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, ahí está, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo es que recibimos la salvación o la justificación? A través de la fe, mediante nuestro Señor o por medio de nuestro Señor
Jesucristo. La justificación es una doctrina importante y es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree y se arrepiente, basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. Esto es la justificación. Repito, la justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador, lo declara inocente, sin culpa. Al pecador que cree y se arrepiente, basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. Entonces la justificación no es un proceso, es un acto, ¿verdad? En el momento en que uno cree en Cristo y se arrepiente, en ese momento Dios le declara justo, perdonado, salvado, reconciliado, ¿verdad? Y esto no es algo que el pecador hace, sino es algo que el pecador recibe cuando confía en Cristo. Él ha sido absuelto de su pecado, o sea, el pecador ha sido absuelto de su pecado gracias a la obra perfecta y consumada de Cristo Jesús. Romanos, vamos a buscar ahora en Gálatas 3:11, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 11 y luego el versículo 24. Bueno, Gálatas 3:11, dice aquí el apóstol Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí está, ¿verdad? Otro versículo que es muy claro. Nadie puede salvarse por la ley porque si tú pretendes salvarte por la ley de Dios, por ejemplo, por los 10 mandamientos, pues tienes que cumplirlos a la perfección desde que naciste. Y ninguno la hemos cumplido. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero Cristo fue el único que vivió a la perfección toda la voluntad de Dios y los mandamientos, y su perfecta justicia nos es acreditada, ¿verdad? Nos es dada. Entonces, ninguno, dice, por la ley puede ser justificado, pues el justo por la fe vivirá. Y Gálatas capítulo 3, vamos a buscar ahora por favor el versículo 24. Gálatas 3:24, dice aquí: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley nos instruyó y la ley nos llevó a Cristo. Nadie puede ser salvo por la ley. La ley nos lleva a Cristo y solamente a través de Cristo es que podemos obtener esta fe viva, esta fe salvadora y recibir su perdón. Entonces Abraham no se salvó por obedecer un mandato divino, ¿verdad? Cuando él ofreció a su hijo en sacrificio, él no se salvó por obedecer ese mandato, por muy difícil que fue, sino que su obediencia fue su obediencia la que probó que ya era salvo. Esa es la gran diferencia. Fue su obediencia la que probó que Abraham ya era salvo. No hasta ese momento se salvó. Esto hizo valer su fe delante de los hombres. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahora, sí existe una relación completa entre la fe y la fe viva que produce obras, ¿verdad? Como alguien dijo, Abraham no fue salvo por fe más las obras, sino por una fe que obra. Esa es la gran diferencia, por una fe viva, por una fe verdadera. Vuelvo a repetir, Abraham no fue salvo por fe más las obras, sino por una fe que obra. Entonces, vamos ahora en último lugar, la fe verdadera, o sea, la fe que salva, la fe bíblica, conduce a la acción. Conduce a la acción. Santiago 2:22. Pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó o maduró por las obras, ¿verdad? Así es que lo que está recalcando aquí Santiago es la evidencia de la fe verdadera, que son las obras. Vimos que Pablo hace énfasis también, Pablo hace énfasis en la raíz de la salvación, que es la fe. Y Santiago habla del fruto externo que se ve de esa fe auténtica, de esa fe interna. Entonces se complementan, no se contradicen, ¿verdad? Así es que ahora el problema luego es que hay miembros en las iglesias que encajan con la descripción de Tito capítulo 1 versículo 16. Y esto pues nos sirva como una amonestación y como una advertencia, porque hay
tantísima gente que se congrega, que asiste y que nunca ha nacido de nuevo. Esa es la verdad. Tienen una fe intelectual, pero hasta ahí nada más. Pueden saber mucha Biblia, tener mucha instrucción, pero nunca dar evidencias genuinas, auténticas de una fe como la que Cristo nos da. Tito 1:16 dice aquí: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Puedes parecer muy devoto, tener apariencia de piedad en la iglesia o asistir en las diversas actividades, y luego entre semana o llegas a tu casa o vas a tu trabajo, pero con tus hechos niegas a Dios. Tus amigos, tus familiares, la gente que conoce, no ve ninguna diferencia en tu vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no creen en Dios? Pues porque pues vive igual que yo o peor que yo, ¿verdad? Un pésimo testimonio. Tito 3:8, entonces Pablo nos amonesta, ¿verdad? Dice aquí Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, la fe tiene manos, la fe tiene pies, ¿verdad? Y sirve. Así es que la fe es creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, según Hebreos 11:3, porque es necesario que el que cree en Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él bendice a los que le buscan. Ahora, caminar por fe todos los días, vivir por fe paso a paso, es vivir sabiendo que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que ha prometido hacer. Esta es una vida de fe. Vivir sabiendo que Dios es quien Él dice ser y que hará todo lo que ha prometido hacer. Qué definición tan hermosa y tan práctica y real, si realmente le creemos a Dios. Y quiero concluir con 5 ejemplos prácticos de los hombres que están en la Escritura, hombres de Dios, hombres de fe. Y vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Aquí entramos en esta recta final de este estudio. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4, por la fe, y aquí va todo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, la fe de Abel honró a Dios. La fe honra a Dios, como en el caso de Abel. Él le ofreció su mejor cordero, ¿verdad? Porque cuando hay esa fe viva, uno busca honrar a Dios. Uno busca darle a Dios el primer lugar. Ahora se vuelve un creyente agradecido, un creyente que ama a Dios, está aprendiendo a amar a Dios con su mente, con su alma, con su corazón, con todo su ser, y comienza a darle a Dios el primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, característica, ¿verdad? Estamos aquí ya con las obras prácticas. Si usted tiene una fe verdadera, usted va a honrar a Dios, a glorificarlo, a darle el primer lugar, no el segundo lugar ni las obras, el primer lugar en todo. Ok, vamos ahora con otro hombre de Dios llamado Enoc. Hebreos 11:5, y dice aquí que por la fe, otra vez, esa fe viva, ¿verdad? Por la fe fue traspuesto o fue llevado, ¿verdad?, al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, otra característica de la fe viva, en este caso encarnada en la vida de Enoc, dice que él agradó a Dios. Entonces, la fe viva busca agradar al Señor, ¿verdad? En agradecimiento, como hemos dicho ahora, el creyente busca caminar con Dios, porque dice en Génesis que Enoc caminó con Dios, es decir, tuvo comunión. Y aquí está otro aspecto práctico. Tú dices que tienes fe, pues no es la fe nada más para el domingo, o para cierto día de la semana, o para cierta hora, no. La fe viva nos permite caminar o tener comunión con Cristo a lo largo de todo el día
y cada uno de los días de la semana, los 7 días de la semana y durante el transcurso de cada día. Ahora el creyente como Enoc busca agradar a Dios en lo que ve, en lo que escucha, en lo que habla, en cualquier parte. Esa es la respuesta, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, ¿verdad? Y ahora el creyente se goza en caminar con Dios, en estar en comunión con Dios, en esa vida limpia, y cuando llega uno a caer o llegamos a tropezarnos con alguna tentación, con alguna situación del mundo, bueno, nos arrepentimos, lo confesamos a Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado, y esa comunión con Dios se restablece. Ok, en tercer lugar, vamos ahora a ver en el caso de Noé, ¿verdad? Hebreos 11, 7, Hebreos 11, 7, por la fe, vuelve otra vez a recalcar esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, del diluvio que iba a venir, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el caso anterior, Enoc, él fue arrebatado, que de hecho yo creo que es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Cristo viene pronto y la iglesia será arrebatada. Todo creyente auténtico que nació de nuevo será arrebatado cuando Cristo venga en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Toda persona que aunque haya asistido a una iglesia y haya sido muy religiosa, pero que nunca se convirtió auténticamente de corazón a Cristo, se quedará para pasar lo que son los 7 años de la tribulación, como es el caso aquí de Noé. Noé representa a Israel, que va a pasar por la tribulación esos 7 años por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado a Cristo Jesús. Pero es un cuadro, un tipo. En este caso, la fe, por la fe Noé, porque Dios le advirtió que hizo, Noé preparó el arca. Es decir, otra característica más de la fe verdadera es que la fe trabaja, la fe obra, la fe actúa. Y en esos 120 años en que estuvo Noé con su familia, sin duda alguna, preparando el arca, él estaba también predicando la palabra de Dios. Hermanos, Cristo viene, todas las cosas se están siendo cada vez más evidentes y están apuntando hacia un solo camino, a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Noé creyó, ajustó su vida, o se estableció prioridades y construyó el arca. Así es la fe. La fe obra, la fe trabaja, la fe da frutos, la fe sirve. En penúltimo lugar, vamos ahora con Abraham, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, en el caso de Abraham, Abraham obedeció. Entonces, la fe viva obedece lo que Dios manda en su palabra. Abraham, ya una persona de 70 y tantos años, ya una persona mayor, pues ya disfrutando de la vida, ya cosechando los frutos de su trabajo, etcétera, pues Dios lo llama, ¿verdad? Diciendo a Abraham, un idólatra, porque no era creyente. Él después se convirtió, creyó en Jehová, en el Señor, y en Cristo también. Así es que Abraham, pues ya teniendo una vida tranquila y cómoda, ¿qué necesidad tenía de salir de su tierra? Bueno, el Señor le dijo, ve a la nueva tierra que te voy a dar, que vas a recibir como herencia, esa tierra prometida. Y Abraham obedeció. Abraham estuvo dispuesto a correr riesgos, entre comillas, ¿verdad? Para nosotros son riesgos, pero con Dios pues no son riesgos realmente, porque Él es todopoderoso. Pero Abraham obedeció, creyó las promesas de Dios, y Abraham, sin saber a dónde iba, creyó por fe, obediencia. Y en último lugar, un quinto ejemplo, la vida de Moisés. Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, ¿qué caracteriza la fe de Moisés? Pues Moisés tuvo una fe que luchó contra el mundo, contra sus atracciones, contra las tentaciones, ¿verdad?, que le ofrecía Egipto, que es un cuadro del mundo, y Moisés rehusó todo eso. Si tú vas a seguir a Cristo fielmente, tú tienes que rehusar ser llamado un hijo del mundo, o un inconverso, o un impío. Moisés renunció a títulos, ¿verdad?, a esa posición tan especial, pero a fin de cuentas una posición pecaminosa, impía, porque Egipto era un pueblo o una nación idólatra. Moisés tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas ahí, pero Moisés dijo, no, prefiero a Cristo, como dice un canto, prefiero a Cristo y solo a Él. Ahora, todo eso tiene un pago, sí, hermanos, la fe tiene un pago, y esa fe, dice, él escogió ser maltratado o sufrir por la causa de Dios o por la causa de Cristo, se identificó con el pueblo, hizo a un lado los deseos temporales del pecado, porque esos son, el pecado es algo agradable, entre comillas, pero temporal y con consecuencias desastrosas. Así es que Moisés luchó contra esos deseos, porque tuvo como algo mayor, como una riqueza suprema, el vituperio de Cristo. Sufrir por la causa de Cristo. ¿Está usted dispuesto, si tiene fe, a sacrificarse por Cristo en su vida diaria? ¿Qué precio está pagando por su obediencia, por seguir a Cristo? ¿Qué precio? A veces puede ser el rechazo, la burla, la intimidación, lo que sea, ¿verdad? Pero bien vale la pena. Dios nos sostiene, así como dice aquí que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, por fe, porque él puso su mirada en la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa para el creyente? Cristo. Cristo en la eternidad con él, viviendo para siempre con él, alabándolo, adorándolo, sirviéndolo. No hay nada más que esa gloria y su gracia abundante que seguirá el Señor compartiendo con nosotros. Bueno, concluyo con esta pregunta: ¿qué clase de fe tienes? Realmente, dice Pablo, examínate si estás en fe. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe falsa o una fe verdadera y auténtica, una fe bíblica? Pues yo le invito, antes de orar, para que, si tiene la fe verdadera en Cristo, pues gloria a Dios, siga creciendo en la fe, firme en Cristo, ¿verdad?, confiando en el Señor todos los días. Si no la tiene, si no tiene esa seguridad de tener esa fe verdadera, pues usted puede venir hoy a Cristo en fe y en arrepentimiento y pedirle: Señor, creo en ti, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme, limpiarme de mis pecados, de mi maldad, de lo cual yo me arrepiento. Creo en ti, Señor, en tu muerte, en tu sepultura, en tu resurrección, y ahora yo te invito, Padre, para que reines en mi corazón. Quiero ser tu hijo, tu hija, quiero seguirte fielmente. Dame la salvación, dame esa fe, Señor, y aquí está mi vida para que la uses tú. Bueno, pues con eso terminamos y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites diferenciar la fe falsa de la fe verdadera. Y, Señor, oramos pues que cada uno de nosotros podamos experimentar esta fe que tú nos das, la única fe auténtica, Señor. La fe que nos conduce a Cristo, nuestro Salvador, y a una vida que va a dar evidencia y fruto a través del carácter, de buenas obras, a través de una vida que refleje, que sea más semejante a Cristo Jesús. Despídenos con tu paz y permítenos compartir, Señor, esta fe con familiares, amigos, conocidos, a quienes tú pongas, Señor, en nuestro camino. Estamos en tus manos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres todopoderoso, tú eres fiel y nuestras vidas están en tus manos. Tú eres soberano y eres misericordioso. Bendícenos, por favor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el domingo allá en el Renuevo a las 11 para los cursos de discipulado y a las 12 del día para nuestra celebración dominical. Y el próximo miércoles, Dios mediante, aquí nos volvemos a ver y ojalá que pueda compartir también estos estudios.